Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hoy jueves 23 de julio del 2020 estamos nuevamente aquí para un estudio más del libro de Daniel. Les damos las gracias por estar ahí, escuchándonos, viéndonos, y esperamos que sea de bendición para vuestras almas el estudio de hoy. El estudio se titula el día de hoy, acuérdate de que en Babilonia Dios fue fiel. Acuérdate que en Babilonia Daniel fue fiel. Amén. Y queremos decirte que le des share, que compartas el video con otro más y le diga, mira, ya empezamos el estudio, para que no se pierda ninguna parte de lo que se va a dar el día de hoy. También estamos poniendo los estudios en el canal de YouTube, que tenemos un canal que se titula Ministerio de Enseñanza Bíblica Pan del Cielo, que también lo puedes ver ahí y te puedes suscríbete, y así pues se van añadiendo más personas al canal. Amén. Vamos a orar para comenzar. Vamos a orar y ve compartiendo con otras personas el estudio. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Te damos gracias en esta hermosa tarde que tú nos permites, Señor, una vez más estar reunidos para llevar tu palabra, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tomes control de nuestras mentes y nuestros corazones y que permitas, oh Dios, que podamos entender tu palabra y ver qué es lo que tú nos estás diciendo para cada una de nuestras vidas en el día de hoy, en los tiempos que estamos viviendo. Señor, bendice cada vida, bendice cada corazón, salva las almas. Si hay alguno que no te conoce, Señor, oh Dios, te pedimos que tú toques su corazón y que tú los salves y los traigas, Señor, a tus caminos, a tus pies, Señor. Bendice a todos tus hijos, Señor, que están estudiando esta palabra, Señor. Dale sabiduría, dale entendimiento, Señor, de la misma. Oh Dios mío, y glorifícate en esta tarde. Si hay alguno que está enfermo, te pedimos, oh Dios, que sea tu mano poderosa y tu mano de salud sobre cada vida que esté enferma. Y seas tú llevando todo dolor y toda enfermedad en el nombre de Jesús. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde. Todo lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerda compartir, dale share. Y mientras otros se van conectando, podemos cantar un coro que, según el título, pues fue que me vino a la mente. Acuérdate que en Babilonia Daniel fue fiel. Pero si nosotros somos fieles, el Señor también es fiel, es más fiel. Y se titula el corito, Tu fidelidad. Gloria a Jesús. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, sí, Señor. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande
fidelidad. Sí, Señor, porque la fidelidad de Dios es grande, aleluya, y es maravillosa, y nos ayuda cada día, porque Él es fiel. Gloria a Jesús. Por aquí mi esposo con el estudio del día de hoy. Aún en Babilonia, Daniel fue fiel. Dios les bendiga, Dios les guarde. Como mi esposa dice, el título de la lección de hoy del libro de Daniel dice, acuérdate que en Babilonia Daniel fue fiel. Amén. Vamos a tratar de ver en esta tarde, en vez de seguir hacia adelante el capítulo 10 que nos tocaba hoy, el 10, el 11 y el 12, vamos a regresar un poquito hacia atrás porque quería yo que viéramos acerca de lo que resultó ser la vida de Daniel en Babilonia, porque muchas de las cosas que vivió Daniel allí posiblemente las estemos viviendo nosotros en nuestro tiempo, y a él, por causa de que él fue fiel a Dios, le fue bien en Babilonia. Hermano, mire, si Daniel se hubiese quedado en Jerusalén, se hubiese quedado en su tierra donde las personas pues creen en el mismo Dios de él, le sirven a Dios de la misma manera, pues era más fácil. Servirle a Dios así es fácil, hermano. Amén. Pero muchas veces estamos en un ambiente que no es el más apropiado para nosotros ser fieles a Dios. Pero eso no es excusa para no serlo. Amén. Daniel fue llevado cautivo, fue llevado lejos de su tierra, fue llevado a un lugar de ídolos, era un lugar de gente idólatra, y fue llevado como cautivo. O sea, él no escogió ir allá, él tampoco fue el causante, él no provocó el hecho de que lo enviaran hacia allá. Él es prácticamente víctima de una situación de la cual él no tenía control ninguno. Pero ¿sabe una cosa? No se quejó de eso, no usó eso como una excusa para no ser fiel a Dios. Él fue fiel a Dios bajo las circunstancias difíciles. Yo quería que fuéramos un momentito al capítulo 1 del libro de Daniel. Voy a leer del verso 2 al verso 4 para que podamos empezar viendo algo. El capítulo 1, verso 2 dice, y el Señor entregó en sus manos, en las manos del rey de Babilonia, Nabucodonosor, entregó a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a tierra de Sinar, en casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Y el Dios de Nabucodonosor aquí aparece con D minúscula, porque no es el Dios verdadero. Y el verso 3 dice, y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Mire lo que iba a traer: muchachos en quien no hubiese alguna mancha, y de parecer, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, y que tuviesen fuerzas para estar en la en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Quiere decir, hermano, que ¿quién fue el que entregó en manos de Nabucodonosor todas estas cosas? Pues fue Dios. Podíamos pensar, pero es que Dios no hace esas cosas. ¿Cómo Dios le va a entregar el pueblo de él a un enemigo que va a destruir y va a matar y va? Hermano, Dios lo hizo. Amén. ¿Por qué Dios hizo eso? Eso es lo que vamos a ver ahora. Pero quiero que veamos antes de eso esto. Al rey Joacim, los vasos del templo y los jóvenes hebreos. 3 cosas que fueron llevados cautivos a Babilonia. Usted sabe que el rey Joacim, pues Nabucodonosor lo quita y pone a otra persona como rey. Pero mire esto, los vasos del templo. Los vasos del templo son vasos consagrados al servicio de Dios. Amén. Y esos vasos terminaron en el templo del Dios, con D pequeña, el Dios falso de Nabucodonosor. ¿Sabe una cosa? Podíamos pensar, pobrecitos vasos allí, ¿qué uso le van a dar? No es un vaso sagrado, un uso santo, como el uso que se le estaba dando en el templo de Dios. Pues mire, Dios cuida de esos vasos, porque en capítulo 5 de Daniel, Belsasar cogió esos vasos para una borrachera que quería hacer a los príncipes, a sus concubinas. Era una orgía. Y como se le acabaron los vasos de él, buscó los vasos que había traído Nabucodonosor su padre
desde Jerusalén. Y esa noche, por causa de eso, mire, nunca mejor dicho, esa fue la gota que colmó la copa, cuando lo usó para eso. Y se manifestó el poder de Dios. ¿Por qué? Porque para Dios son importantes esas cosas también. Mire, nosotros somos como si fuéramos vasos separados para el servicio santo, para el servicio del Señor. Pues Dios se cuida de nosotros. Si lo hizo con esos vasos que no tienen vida, ¿cuánto más lo va a hacer con nosotros que somos vivos, que somos vasos de honra en las manos del Señor? Quiere decir, hermano, que además de los vasos, los jóvenes hebreos también fueron llevados cautivos. Y la pregunta que hice ahorita la voy a hacer otra vez. ¿Por qué Dios entregó todo esto a Nabucodonosor? ¿No es el pueblo de Dios? ¿No son los vasos santos? ¿No son jóvenes del pueblo santo del Señor? ¿Por qué Dios permite que se haga todo esto? Para una respuesta parcial a esto, vamos a ir al libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 2, el verso 5. Y le voy a pedir a mi esposa que por favor lo lea. Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Por lo cual ten memoria de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré a ti prestamente y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepintieres. Dios había hecho unas advertencias a su pueblo. Amén. Y le había dicho, si son fieles y me obedecen, hay bendiciones. Pero si se rebelan contra mí y se van en pos de dioses ajenos, lo que viene es maldición. Hermano, y aun cuando ellos sabían eso, se les había enseñado, se les había dicho tantas veces que eso era lo que Dios esperaba de ellos. Ellos se rebelaron contra Dios. Y Dios le dio tiempo para arrepentirse. Hermano, eso no fue de un día para otro. Eso cogió muchos años, apartándose, alejándose. Y Dios mandando mensajeros, profetas que les advirtieran. Y el pueblo siguió apartándose y alejándose de Dios. Y llegó el día que sucedió lo que dice Apocalipsis 2.5. Amén. Y ahí esa palabra nos dice, amén, acuérdate de dónde has caído. Quiere decir que no solamente ese pueblo, mire, el pueblo de Dios de este tiempo, si cae por causa de la desobediencia, también le espera juicio. Es lo mismo, hermano. Dice, porque habían caído, se volvieron desobedientes a Dios y por eso fue que Dios los entregó en manos de Nabucodonosor. Amén. Nabucodonosor en este momento, aunque era un rey idólatra, un rey pagano, un rey impío, pero en este momento se convierte en un instrumento en las manos de él, en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo usó, hermano. Amén. Dios lo usa para ejecutar juicio sobre la nación que se hizo desobediente. Así que hacemos esta otra pregunta en este momento. ¿Qué hizo Daniel cuando fue llevado cautivo a Babilonia? Recordemos que Daniel no tiene culpa de lo que está pasando, pero las consecuencias las está llevando. ¿Por qué? Porque fue llevado cautivo a Babilonia. Pero ¿sabe una cosa? Él hizo algo que en Babilonia no era tan fácil hacerlo. Como les mencioné al principio, si estuviese en su tierra, con gente de su misma religión, en su pueblo, sirviéndole a Dios allá, hubiese sido más fácil servirle a Dios. Pero ahora es llevado cautivo a Babilonia. Pero mire lo que él hizo en Babilonia, hermano. ¿Qué hizo Daniel cuando fue llevado a Babilonia? Vamos a empezar en Daniel 1.8. Acuérdate que tú hablaste en capítulos anteriores de Deuteronomio 28. Sí. Y precisamente ya Dios le había dicho a ellos que los iba a esparcir si no eran obedientes. Sí, eso fue la consecuencia de las maldiciones, bendiciones y maldiciones. Correcto, pero que es parte de que ellos al estar desobedeciendo, pues Dios le dio en las maldiciones, precisamente que en el capítulo de Deuteronomio 28, en el 64 dice, y esparcirte a Jehová por todos los pueblos, desde un cabo de la tierra hasta el otro cabo de la tierra. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al palo y a la piedra. O sea, que ya Dios les había advertido precisamente de que eso sería lo que haría por no obedecer los estatutos de Dios.
Sí. Por eso fue que el Señor los dispersó. Por eso fue que Dios les puso el pueblo en las manos al rey Nabucodonosor. Amén. Ahora, pensamos en esto. Daniel, ¿tenía culpa de esa situación? No. Pero ¿qué él hizo cuando llegó a Babilonia? ¿Qué hizo Daniel? Vamos a capítulo 1, verso 8 de Daniel. Amén. ¿Qué dice? El 8. Uh-huh. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, y en el vino de su beber, y pidió al príncipe de los eunucos que no se contaminara. Ok, quiero que veamos esto. Parece una locura, parece algo que no sería lo más sensato de hacer, que te lleven a ti a un país lejano en calidad de cautivo, en calidad de esclavo, y ahora te digan, esa es la comida que te tienes que comer, porque el rey ha determinado que eso es lo que tú vas a comer. De la misma comida que come él, te va a dar a ti. Lo más lógico, lo más sensato sería decir, pues muy bien, dile al rey que muchas gracias, que la comida estaba muy buena. Pero ¿sabe una cosa? Nabucodonosor le dijo a la persona que estaba a cargo del cuidado de ellos, le dijo, no voy a comer esa comida. No quiero, dice que se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Amén. El problema de la comida del rey era que esa comida se le hacía una ceremonia antes de servirla, donde se le dedicaba a los dioses paganos. Y eso va en contra de la palabra de Dios. Amén. Amén. Inclusive Pablo en una de sus cartas dice, no quiero que seáis partícipes de la mesa de los demonios. Sí, sí. Amén. Amén. O sea, no comas cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Entienden? Entonces, dice la palabra que él se propuso en su corazón de no contaminarse con la comida y la bebida del rey. Amén. Y parece ser una locura, pero esto a Dios le agradó, a Dios le gustó Amén. esto. Sí, Señor. ¿Qué hizo Daniel cuando fue llevado cautivo a Babilonia? Pues lo primero que hizo fue proponerse en su corazón, no me voy a contaminar con lo que están comiendo aquí. Y sabe una cosa, ya lo hemos estudiado en los estudios anteriores, pero Dios lo honró. Dios le dio sabiduría especial, le dio unos dones espirituales por causa de su fidelidad. Y eso lo puso en gracia. Mire, el verso que está después de ese que leyó, el 8, dice que Dios puso en gracia a Daniel. En frente de esta persona que estaba a cargo de ellos. Hermano, Dios te pone en gracia si tú eres fiel a Dios. Amén. Y lo que parece que es una contradicción, no es ninguna contradicción, pero Él quiere ver la fidelidad en nosotros. Amén. ¿Qué más hizo Daniel cuando fue llevado cautivo? Vamos al capítulo 2, los versos 17 y 18. ¿Tú lo leo yo? No, léelo tú, sí. Entonces Daniel se fue a su casa y declaró el negocio a Ananías, Misael y Azarías sus compañeros, para demandar misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Amén. Ok. Vemos ahí claramente, capítulo 2, versos 17 y 18, alabanzas al Señor. Que Dios, Él, como Él está siendo fiel a Dios, Él en este momento busca la dirección de Dios, la respuesta a una situación sumamente difícil, y Dios se la revela, hermano. Amén. Vamos a ver ahora también alabanzas al Señor. Daniel capítulo 9, capítulo 4, verso 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, estuvo callando casi una hora y sus pensamientos le espantaban. El rey entonces habló y dijo: Belsasar, el sueño ni su declaración no te espanten. Respondió Belsasar y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su declaración para los que mal te quieren. Amén. Veamos esto, hermano. Alabanza al Señor. A Daniel se le requiere interpretar un sueño. Esta vez, pues el sueño, el rey no lo olvida, sino que lo recuerda y se lo puede relatar a Daniel. Fíjese
que a Daniel le corresponde el interpretarle al sueño al rey. Y cuando el rey le dice el sueño, dice, el rey entonces habló y dijo, Baltasar, el sueño ni su declaración no te espante. Respondió Baltasar, en mi Biblia dice Baltasar, porque yo sé que en las tres dice otra, pero estoy usando una versión antigua. Dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su declaración para los que mal te quieren. Ok. Él tenía que interpretar el sueño, hermano. Y tenía que interpretar el sueño conforme a la revelación que Dios le iba a dar. Amén. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que ya hay una respuesta de parte de Dios. Pero la respuesta no es muy agradable, muy halagueña, no es muy bonita para la persona a quien se la va a dar, que es el rey. ¿Y sabe qué? Como quiera se la dio, hermano. Amén. Una de las cosas que tú haces cuando tú eres fiel a Dios es que si tienes que dar una mala noticia, la tienes que dar también, hermano. No puedes decir, pues Dios te va a respaldar, tienes esto, no te preocupes, que Dios está contigo. Cuando hay un problema, hermano, y Dios te revela, hay problema, dile que está mal. Tienes que decir que está mal. Amén, hermano. Aunque eso te pueda costar que tú seas menospreciado por causa de que no fuiste la persona que le dio una buena palabra cuando él la estaba esperando. No, hermano, tú sé fiel en lo que Dios te ha dicho que haga. Guste o no guste. Y le voy a decir una cosa. La relación entre Nabucodonosor y Daniel era buena, no era mala. Ellos eran amigos. Amén. Nabucodonosor vio en Daniel una persona que le era de bendición en su vida. Pero como quiera, Daniel tuvo que darle la mala noticia. Le dijo que la respuesta a ese sueño sea para tus enemigos. Pero después se la dijo, le dijo, esto es lo que hay. Te va a pasar esto y te va a pasar esto. Si no, baja tu orgullo. Amén. Hermano, eso es lo que nosotros como siervos de Dios tenemos que hacer para ser fiel a Dios, aunque estemos viviendo donde estemos viviendo, el tiempo que sea o el lugar que sea. Estamos prácticamente viviendo en Babilonia. Nosotros estamos en Babilonia. Pero ¿sabe una cosa? Si Dios te da una palabra, la palabra de Dios lo que diga y enseña, sé fiel a esto y Dios te va a honrar. Fíjate, no te tienes que preocupar. Podemos decir entonces que Daniel estaba seguro del Dios en que había creído. Y también era una persona íntegra. Era íntegra porque como le era fiel a Dios y estaba seguro de quién era Dios en su vida, pues no temió en darle la noticia al rey. Así que era íntegro él. Sí. Dice que él palideció, o sea, el mismo rey le dijo, sí, pero no te sorprenda, pero dime lo que es. Y le dijo, que esto sea para tus enemigos, no para ti, pero esto es lo que hay. Amén, hermano. Amén. Sé fiel. Amén. Ahora, vamos a buscar Daniel capítulo 3, versos 17 y 18. 3. Sí. ¿Dónde está eso? Capítulo 3, en la Biblia, aquí está, mira. No, papito, yo tenía 5. Búscate ese que yo te digo. ¿3? Sí. ¿3 qué? 17 y 18. Gloria a Jesús. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que tu Dios no adoraremos, y la estatua que tú levantaste no honraremos. Bien, estos que están contestando aquí al rey Nabucodonosor, pues no es Daniel, pero son los tres amigos de Daniel, que también como Daniel fueron llevados de Jerusalén a Babilonia. Y ahora se encuentra con una situación muy difícil. Amén. El rey Nabucodonosor hace una estatua de oro gigantesca. Entonces manda que después de que suenen los instrumentos musicales, que todo el mundo se postre y adore la estatua. Pero eso está en contra de nosotros como creyentes. No nos inclinamos delante de ningún Dios ni persona. Amén. Nosotros solamente nos inclinamos delante de Dios. Amén. Ahora, ellos, pues obviamente se mantuvieron, cuando todo el mundo se postró y adoró la estatua, ellos se mantuvieron pues derecho. Ellos eran fieles funcionarios del gobierno de Nabucodonosor y no fallaban en su trabajo. Pero cuando venía el momento de escoger entre el trabajo y la adoración a Dios,
obviamente se iban por la adoración a Dios. Y lo que ellos le dicen al rey Nabucodonosor es, amén, dice: he aquí nuestro Dios a quien honramos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, o sea, como que dice, y si no nos libra, alabanzas al Señor. Dice, alabanzas al Señor, a quien oramos. Y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos. Fíjense, ellos no se iban a inclinar delante de aquel Dios. Y la estatua que tú levantaste, no honraremos. Hermano, ¿sabes lo que era esto? Esto era una sentencia de muerte. Contestar esto de esta manera que ellos lo contestaron, los condenó a muerte. Y ellos fueron echados vivos en un horno de fuego, ardiendo. Amén. ¿Saben una cosa? A veces nos tocará pasar por situaciones como esta. Amén. Y podemos decir, el Dios al que yo le sirvo, mira, me va a librar de tu persecución, de tu lo que sea. Y si no me libra, como quiera, voy a ser fiel a Él. Amén. No voy a claudicar, no voy a retractarme, voy a ser fiel a Dios. Amén. Muchos hombres de Dios en la vida, históricamente hablando, han tenido que pasar por esto. Estaba viendo recientemente un documental de la vida de Juan Hus. Juan Hus fue una persona, era un sacerdote católico para el año 1400, 1500, hace muchos siglos atrás. Fue antes de Martín Lutero. Este hombre empezó a enseñar sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios, y sus enseñanzas empezaron a chocar con las enseñanzas de la religión católica romana, que era lo que estaba establecido en aquel tiempo y todavía. ¿Y sabe qué? Le resultó eso en una persecución muy grande, y logró conseguir la protección del emperador de aquel tiempo. Pero el cardenal que estaba a cargo de esa zona allí convenció al emperador y le dijo: si tú sigues protegiendo a este hombre, te van a excomulgar. Y ahí se acabó la protección que tenía. Le hicieron juicio, lo declararon culpable, no se retractó, estuvo preso un tiempo, se le dijo: te retractas, y terminó quemado en una hoguera, vivo. Lo amarraron a una estaca, pusieron alrededor leña y todas esas cosas, y le pegaron fuego. Y cuando estaba ardiendo, hizo una profecía que se cumplió 100 años después. Dijo: hoy me matan a mí, pero se va a levantar uno al cual no lo podrán matar nunca. Y fue Martín Lutero. Martín Lutero pudo escaparse, Amén. gracias a Dios, y fue el que originó este movimiento de la Reforma Protestante. Pero ¿sabe qué? Esto le ha costado mucho a mucha gente. Amén. Amén. Quiere decir, hermano, que muchas veces aún nuestra propia vida está en riesgo, en juego. Pero ¿sabes qué? Espera a Dios que tú seas fiel, aunque estés en Babilonia. Amén. Como Daniel y sus amigos. Amén. Así que vamos a ver ahora, gloria al Señor, alabanzas al Señor. Daniel capítulo 5, verso 15 y verso 16. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos que leyesen esta escritura y me mostrasen su declaración, y no han podido mostrar la declaración del negocio. Y yo he oído de ti que puedes declarar las dudas y desatar dificultades. Si ahora pudieres leer esta escritura y mostrarme su declaración, serás vestido de púrpura y collar de oro será puesto en tu cuello, y en el reino serás el tercer señor. Mira lo que le están ofreciendo, a Daniel. Alabanzas al Señor. Hay una escritura en la pared que nadie la entiende. Pero ¿sabe qué? Que el Señor tiene sus intérpretes. Nosotros somos los intérpretes de Dios. Amén. El mundo no entiende lo de Dios, pero nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios nos revela las cosas de Dios. Amén. Y hay que buscar. Pero mire la respuesta de Daniel en el verso 17. Léete el verso 17. La respuesta de Daniel, mire bien esto. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones séanme para ti, y tus presentes dalos a otros. La escritura yo la leeré al rey y le mostraré
la declaración. Daniel rechazó, amén, rechazó dones y premios a cambio de hacer el trabajo de Dios. Mire, el trabajo de Dios usted lo puede hacer y lo tiene que hacer, que dice la palabra, dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Dios no tú no le pagaste a Dios para que te diera lo que tiene. Él te lo dio de gratis, te lo regaló. Ahora tú vas a cobrar. Tú necesitas, dice, no pongas bozal al buey que trilla. Pero hermano, si Dios te va a suplir tus necesidades, de alguna u otra forma te las va a suplir siempre. Amén. Y Él dice, fíjese lo que dice aquí, tus dones séanse para ti y tus presentes dalos a otros. Eso es como un desprecio. Eso es como decirle al rey, rey, mira, a mí no me interesa lo que tú me puedas ofrecer. Este es Belsasar. ¿Se acuerdan de Belsasar? El que hizo la fiesta y la borrachera y la orgía y mandó a buscar los vasos de que habían traído del templo de Jehová allá en Jerusalén. Y bebieron todos ellos y alabaron los dioses de palo, de madera, de todos los materiales. Y sabe que Dios se enojó y trae a Nabucodonosor, trae a Daniel para que le interprete la escritura que estaba escrita en la pared. Ahora mire esto, él no quiso recibir premio por hacerlo. Dijo, no te preocupes que yo te voy a decir lo que dice ahí. Y no quiso recibir premio. Fíjate que él valoró lo de Dios, porque Dios a él le dio dones, le dio ciencia, le dio una sabiduría y un conocimiento tremendo. Y él valoró lo que Dios le había dado, que no se puede comparar con lo que un rey te pueda dar, ni con todo el oro del mundo, porque te lo ha dado Dios. Y él valoró, o sea, verdaderamente él era fiel y leal a Dios. O sea, estamos viendo los ejemplos de las cosas que hizo Daniel cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Me están siguiendo, ¿no? Que en contra de todo pronóstico, en vez de seguir la corriente de todos los demás y hacer lo que los demás hacían, él hizo todo lo contrario. Fue en contra de la corriente. Pero ¿sabe una cosa? A Dios le gustaba eso, hermano. Amén. Dios no quiere que tú sigas la corriente de todos los demás. Tú tienes que ser diferente. Tú tienes que hacer algo. Mira, hermano, Dios nos ha llamado a nosotros a hacer luz en medio de las tinieblas. Amén. Si tú eres luz en medio de las tinieblas, tú no puedes ser tinieblas. Tienes que ser luz. Y la luz en medio de las tinieblas resplandece. Y todo el mundo lo ve de lejos y dice, mira, allí hay luz. ¿Por qué? Porque eso es lo que espera Dios de nosotros. Y sal de la tierra. Y dice la palabra, y si la sal perdiere su sabor, no sirve para nada. Hermano, yo no quiero que Dios diga de mí, ni de ninguno de nosotros, que no servimos para nada. Porque como no damos sal, no damos sabor. Amén. Amén. Ahora vamos a ver el último, en Daniel 6:10. Vamos a leer Daniel 6:10. El 4 y el 5 no lo vas a leer. ¿Cuál es ese? Fallado fiel a Dios. Está ahí. El 4 y 5 y 10. Ah, sí, perdóname, sí. El 6, el 4 y el 5 primero, sí. Perdón, Amén. hermano, perdóname. El Daniel 6, 4 y 5 y luego el 10. Entonces estos varones dijeron, nunca hallaremos contra Daniel alguna ocasión, si no la halláramos contra él en la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y abiertas las ventanas de su cenadero que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Amén. Fíjese, Daniel fue fiel en todo sentido, hermano. Daniel era un funcionario de la corte del rey, de diferentes reyes, porque él vivió suficiente tiempo para servir bajo diferentes reyes y bajo 2 imperios mundiales, el babilonio y el medo-persa. Alabanza al Señor. Y habían gente que no lo querían bien, hermano. En el verso 4 dice, en el verso 4, el capítulo 6, verso 4,
que los presidentes, gobernadores, buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta porque él era fiel. Mira, hermano, Amén. este hombre hacía su trabajo de tal manera que no había cómo cogerlo. Mire, hoy día, si quieren buscarle las faltas a un político o al que sea, se las encuentran, pero mire, por colecciones. Ahora, hace poco salió ahora un escándalo nuevo y tienen una mujer ahí escondida que va a ser testigo, amén, de una isla que le llamaban Lolita, y ahí terminaban muchos políticos. ¿Y sabe qué hacían en esa isla? Pues pederastia. Le llevaban niños para que abusaban de ellos, y después que terminaban de abusar de ellos, los mataban. Mire qué tragedia, hermano. Y en la lista resulta que hay un montón de gente conocida y actores y actrices de Hollywood y de gente famosa, hermano. Y ¿sabe qué? El jefe de esa señora que va a hablar, lo metieron preso y supuestamente se ahorcó, o sea, se quitó la vida. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede quitar la vida a una persona que está en una cárcel de máxima seguridad con una vigilancia constante? Ahora aparece ahorcado, el pobrecito. Y le digo una cosa, hermano, hay mucha corrupción, hay muchas cosas raras, pero ¿sabe qué? Que Dios todo lo sabe. Amén. Y un verdadero siervo de Dios se guarda de todo eso, porque como le sirve a Dios, es como Daniel, hermano. A Daniel trataron de buscarle la manera de cómo lo cogían, hermano. Era imposible, porque él era fiel. Entonces, en el verso que sigue, el verso 5 dice: entonces estos varones dijeron, nunca hallaremos contra este Daniel alguna ocasión, si no la hallaremos contra él en la ley de su Dios. Amén. Por ahí es que lo van a tratar de agarrar, por su fidelidad a Dios. Entonces el verso 10, y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, la ley que prohibía orar a otro Dios por 30 días que no fuera el Dios del rey, amén, iba a ser echado vivo en un foso con leones. No un horno de fuego, con los fosos con los leones. Mira, hermanos, si es horno de fuego, foso con leones, o lo que sea, ahí está Dios contigo. Amén. Alabanzas al Señor. Dice, entróse en su casa y abiertas las ventanas de su cenadero que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él seguía siendo fiel a Dios, hermano. Lo amenazaron, le dijeron tantas cosas, no encontraron cómo agarrarlo por su trabajo porque lo hacía perfectamente bien. Pues vamos a cogerlo por su fidelidad a Dios. Mala cosa, porque Dios a los que le son fieles, le es fiel a ellos también. Fíjate, Oscar, que Daniel sabía cuál era la solución a los problemas, la oración. Se iba a enfrentar a algo nuevo. Daniel entonces se fue a orar. La oración era lo que lo estaba ayudando a él precisamente a mantenerse fiel y a seguir a Dios y que Dios le librara de todas las situaciones. Tenemos problemas, tenemos situaciones difíciles, vámonos a la oración. Amén. Porque en la oración es que Dios nos va a contestar, como hacía con Daniel. Amén. Cuando usted tenga problemas, váyase a sus rodillas. Mire, amén. Daniel vivía sobre sus rodillas. Amén. Amén. Sí, y Dios lo honraba tremendamente. Sí, Señor. Entonces, hacemos esta pregunta ahora, una nueva pregunta. ¿Estamos viviendo igual que Daniel en Babilonia? Ahora vamos a hablar de nosotros. Ya sabemos de todo lo que hizo Daniel, de su fidelidad y cómo Dios lo honró en todo, y a sus 3 amigos. Amén. Ahora, nosotros estamos viviendo igual. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 4, versos 1 y 2, para ver los días que nos ha tocado vivir. Amén. Empero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada la conciencia. Esos son los tiempos que nos ha tocado vivir. Amén. Estamos viviendo días de apostasía. Amén. Eso es como vivir en Babilonia, hermano. Estamos prácticamente viviendo en Babilonia. Sí. ¿Qué es apostasía? Pues mira, apostasía es uno que enseñaba, predicaba
la doctrina, la sana doctrina, la verdadera, la bíblica, y ahora dice que todo eso es falso, que todo eso es mentira. Ahora predica otra cosa. Santo mi Dios. Eso se llama apostasía. Y nosotros nos ha tocado vivir en ese tiempo. Sí, Señor. Vamos también a ver a 2 Timoteo 3, del verso 1 al 5. Del 1 al 5. Uh-huh. Esto empero sabe, que en los postreros días vendrán tiempos trabajosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impuros, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, temerarios, hinchados, amadores de placeres más que amadores de Dios, teniendo la apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, a los tales también evita. Esos son los tiempos que nos ha tocado vivir, hermano. Dice, en los tiempos finales, pues nosotros estamos viviendo los tiempos finales. Amén. Yo no veo esto como que principio, estos son finales. El Señor viene pronto. Amén. Pues son tiempos que ahí está la descripción, la mejor descripción que he visto está ahí. Tiempos trabajosos, tiempos peligrosos. Trabajosos ¿por qué? Hermano, porque da trabajo mantenerse fiel a Dios en este tiempo. Da Sí, trabajo, amén. no es fácil. El diablo no se lo hace fácil a nadie. Amén. Amén. Mira, tú no eres un problema para el diablo hasta que decides consagrarte a Dios y buscar más de él. Ahora de pronto se te vuelves en el blanco de él. Y te empieza toda persecución, todas las cosas a salirte mal porque el enemigo quiere hacerte caer. Amén. Pues ¿sabe una cosa? Ahora de maldad vamos a ser más fieles a Dios. Amén. Para que se moleste. Amén. Alabanzas al Señor. Amén. Son tiempos trabajosos, tiempos peligrosos. Cuesta mantenerse fieles a Dios en medio de una multitud de cristianos entre comillas, que son infieles a Dios. Alabanzas al Señor. Amén. Vamos a ver ahora 2 Timoteo capítulo 4, versos de 2 al 4. Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda blandura y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón en las orejas, se amontonarán maestros que les hable conforme a sus mismas concupiscencias. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Santo La sana doctrina es rechazada, es odiada y combatida por la mayoría. Como le hacían a Daniel, lo mismo, hermano. Nos ha tocado vivir un tiempo malo, peligroso, y tenemos que usar la misma táctica, la misma técnica que usó Daniel para vivir en Babilonia, ser fieles a Dios bajo cualquier circunstancia. Sí, Señor. Una vida de oración constante. Porque ¿cómo vas a resistir? Mire, el día que Jesús iba a ser llevado a juicio para después para ser crucificado, esa noche él la pasó orando en Getsemaní. Se llevó a sus 3 discípulos más cercanos y le dijo, oren. Y cuando él se fue a orar, cuando regresó a la hora, estaban durmiendo. Entonces, ¿quién usted cree que estaba preparado para el momento difícil cuando vinieron los arrestos y vinieron? Pues el que oró. Los que no oraron no estaban preparados, hermano. Santo Dios. Nosotros tenemos que estar preparados porque lo que viene, lo que está viniendo y lo que va a seguir viniendo, lo que viene más adelante, es terrible. Amén. Sí, sí. Tenemos que estar preparados. Amén. Vamos a ver, la cuarta y última pregunta. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo en el que vivimos? Vamos a buscar Revelación o Apocalipsis capítulo 2, verso 13. ¿Qué son las cosas que tenemos que hacer en este tiempo que estamos viviendo? Yo sé tus obras y dónde moras, que es en donde está la silla de Satanás, y tienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Tenemos el nombre de Cristo en nosotros, los que somos cristianos. Amén. Tenemos que ser fiel y no negar la fe. Amén, hermano. Que cuando la cosa se ponga difícil, le dicen, no, yo no soy cristiano.
No, mira, yo iba a la iglesia porque mi esposa me obligaba a ir, bueno, para ella complacerla. No, hermano, nosotros somos cristianos porque amamos al Señor. Amén. Y lo vamos a decir, dice la palabra, el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre. Y el que me confiese, lo confesaré. Hermano, yo no lo puedo negar. Amén. Usted dirá, pero ahora por decir eso el enemigo te va a probar. Mira, hermano, como quiera el enemigo nos va a probar. Amén. Así que dice que este pueblo, esta iglesia, vivía donde estaba el trono de Satanás. Imagínense, el peor sitio para vivir es donde está el trono de Satanás. Y ahí se puede ser fiel. Amén. Se puede ser fiel donde está el trono de Satanás. Y mataron a un testigo que se llamaba, ¿cómo era? Antipas. Y lo asesinaron. Había persecución. Y aún en medio de la persecución ese pueblo fue fiel. No importa dónde vivamos. Vamos a buscar 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Esto es importante para más que nunca ahora en este tiempo final vivir ese versículo que pone la palabra del Señor ahí. Y el mismo Dios de paz os santifique cabalmente, y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor nuestro Jesucristo. Amén. Mire, la venida del Señor Jesucristo está ya a la puerta. Amén. Pronto nos vamos. ¿Cuántos se van? Amén. Pues ¿sabe qué? Tenemos que estar irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo. Alabanza al Señor. Sí. Como estaba Daniel, hermano. Daniel estaba así. Gloria al Señor. Porque él sabía que no podía arriesgarse a descuidarse, hermano. Amén. Si se descuida en Babilonia, pierde todo lo que Dios le había dado, hermano. Alabanza al Señor. Quiere decir que hoy más que nunca tenemos que ser fieles a Dios. Primera de Juan capítulo 2, del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, que es concupiscencia de la carne y concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. No améis el mundo, no améis el mundo. Amén. ¿Qué es el mundo? Hermano, el mundo es la manera que vive, la forma que vive la gente que no conoce a Dios. De la manera que ellos viven, nosotros no podemos amar eso. Amén. Mire, tus tesoros están seguros en el cielo. Puesto tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Y los tesoros seguros allá arriba. ¿Qué tienes acá abajo? Pues realmente, hermano, mire, nosotros aquí abajo materialmente no tenemos nada. Porque el día que nos vayamos, no nos vamos a llevar nada. Amén. Así que se lo queden. Amén. Y nosotros vamos a seguir poniendo nuestra mirada en aquel que nos puede librar. Amén. Segunda de Corintios capítulo 6, del verso 14 al 18. No os juntéis desigualmente en yugo con los que no creen, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Beliar? ¿O qué parte el que cree con el incrédulo? ¿Y qué avenencia el templo de Dios con ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios ha dicho: yo habitaré en ellos y andaré en ellos, y yo seré el Dios de ellos. Aleluya. Y ellos serán mi pueblo. Amén. ¿Sabe qué? Dios no quiere que nosotros nos unamos en yugo desigual con los infieles. Amén. Tú me dirás, pero es que yo tengo que trabajar en un sitio donde hay... Faltaron dos. Faltaron dos. Sí. Tú podrás decir, es que yo tengo que vivir en este sitio, tengo que trabajar en este sitio, sí, pero aún dentro de ese sitio tú vas a ser luz que brille en las tinieblas. Sí, léelo. El 17 dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis cosa inmunda, y yo os recibiré. Y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. El Señor quiere que te aparte. El Señor Jesús en una ocasión oró al Padre, dijo: Padre, no quiero que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Tú puedes estar en el mundo, puedes estar en Babilonia, puedes estar donde sea, pero tú puedes guardarte para Dios y te mantienes libre de esa atadura, de ese yugo desigual. Amén. Sí, Señor. Amén.
Sabemos que si tienes que trabajar en un sitio y son inconversos, pues está bien. Pero no participas de las obras infructuosas de las tinieblas. Amén. Sino que te mantienes aparte, gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados míos, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios espera de nosotros limpieza. ¿Por qué? Porque tenemos unas promesas muy grandes, hermano. Amén. Las promesas de Dios son para aquellos que deciden, se proponen en su corazón no contaminarse, mantenerse aparte. Amén. Mire, Daniel era un funcionario del gobierno y sus 3 amigos perfectos, no fallaban en nada, pero se mantenían fieles a Dios. Amén. Amén. O sea, tú puedes ser fiel en medio del lugar más terrible. Tú eres fiel a Dios. Amén. Ahora viene Dios y te dice que te limpies de toda contaminación de carne y de espíritu. Carne por fuera y espíritu por dentro. Perfeccionando la santidad. Eso era lo que hacía Daniel, hermano. Eso es lo que hacían sus amigos. Sí, Amén. Amén. Y eso cuesta, claro que cuesta. Lo más fácil es seguir a todo el mundo, seguir lo que los demás hacen. Eso es fácil. Pero mantenerse fieles cuesta. Y eso es lo que Dios premia, hermano. Alabanza al Señor. Y vamos a leer, con esto terminamos, 2 de Timoteo, capítulo... El 4, 7 y 8. Capítulo 4, los versos 7 y 8. Buena milicia he militado, acabado he la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Que podamos decir algún día, como dijo Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué bonito. Sí, hermano, Señor. el premio de toda su vida de sacrificio y de entrega al Señor y de fidelidad siempre va a llegar. El día que nos van a premiar por eso, hermano. ¿Y quién nos va a premiar? Pues el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, mientras tanto, hermano, guardar la fe. He guardado la fe. Y dice, he guardado la fe. ¿Qué fe? Mire, en Judas 3 dice, contendamos ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Sí, Señor. ¿Cuál es la fe dada una vez a los santos? Pues, hermano, lo que la palabra dice, la fe cristiana. Sí, Señor. Amén. A veces a veces leemos sobre la fe y pensamos, esa es la fe mía. No, hermano, la fe cristiana dice, contendáis ardientemente por la fe dada una vez a los santos. La fe no están cambiándola cada rato diciendo, bueno, ahora la fe es otra cosa. Hemos modificado, y entonces entendemos que este tiempo moderno tenemos que alterar la fe. No, hermano, la fe siempre es la misma. La fe cristiana, las enseñanzas de la Biblia, la sana doctrina de la palabra de Dios. Eso no se puede cambiar ni negociar. Amén. Y por eso es que el Señor te va a premiar en el día en que Él venga a buscar a su pueblo. Alabanza al Señor. ¿Y sabe cuál es el mejor ejemplo de nosotros para esto? Daniel. Sí, Señor. Daniel es el mejor ejemplo. Y terminamos diciendo esto. Acuérdate que en Babilonia Daniel fue fiel. Mire, esta frase me la dio mi esposa una mañana. Que se estaba levantándose, durmiendo, así fue. Y escuchó esa voz que le dijo eso. Le dijo, acuérdate, recuerda que en Babilonia Daniel fue fiel. Y uno se pone a pensar, ¿y qué pasó? Que en Babilonia no era fácil ser fiel, hermano. En Babilonia era muy difícil ser fiel. ¿Sabes qué? Estamos viviendo en Babilonia, hermano. Tú tienes que ser fiel hasta la muerte. Y el Señor te dará la corona de la vida. Esto cuesta, esto es sacrificio. Esto nos va a costar, hermano. Pero ¿sabes qué? Que el galardón que Dios nos va a dar, bien vale la pena el sacrificio. Así que empieza a pedirle a Dios. Pregúntale, Señor, ¿qué cosas hay en mi vida que tú quieres que yo quite? Amén. ¿Qué cosas no hay en mi vida que tú quieres que yo ponga? Porque yo quiero vivir conforme a tu perfecta voluntad. Así que Dios les guarde, Dios les bendiga. Y hasta aquí vamos a dejar el estudio.
Vamos a hacer una oración ya mismo, sí, dime. Eso. Que Apocalipsis 2:10 dice, Ajá. sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí está. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser fiel? Amén. Que sí. Yo quiero ser fiel, hermano. Porque si yo, que soy el primero que lo estoy diciendo, no soy fiel, a lo mejor los que me están escuchando se salvan y se gozan y todo, y yo que no hice mi parte, no lo recibo, hermano. Bendito ¿Usted Dios. cree que Dios tiene nenes lindos? Tiene privilegiados. Dios no es así, hermano. Él no hace excepción de personas. Sí, Señor. Amén. Amén. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir, podamos ser fiel de la misma manera que Daniel en Babilonia pudo serlo. Amén. Vamos a Gloria orar. Jesús. Gracias, Señor. Padre Celestial, Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos gloria, honra y te damos adoración, mi Dios. Mira, Señor, en tu palabra dice claramente, mi Dios, en el libro de Daniel, Señor, que Daniel se propuso en su corazón de no contaminarse, no solamente con la comida del rey y con el vino de su beber, sino con toda la vida pagana que se vivía en aquel lugar, Señor. Padre, en la vida pagana, el paganismo es contagioso. Se contagia a uno fácilmente, Señor. Y a veces queremos ser fieles, Señor, y estamos en una lucha y en una batalla, pero tu palabra nos dice que vamos a tener la victoria, Señor, porque tú nos vas a dar la victoria, mi Dios. Nosotros queremos y la parte que no podamos hacer la vas a poner tú, Señor. Yo pongo lo que puedo, pero lo que no puedo, mi Dios, tú me vas a ayudar a hacerlo, Señor, porque quiero agradarte a ti. Quiero, Señor, que ser un ejemplo, Padre, un modelo a seguir de cómo se debe ser para ser un siervo tuyo, Señor. Que mi vida sea luz en medio de las tinieblas, Señor. Que como muchas veces he dicho y se lo he copiado a alguien, pero que dice, Señor, esta anécdota que dice, tal vez yo sea la única palabra, la única página de la Biblia que mucha gente vea mi testimonio, Señor. De la manera que yo vivo. Que ellos vean, Señor, que se puede, porque contigo se puede, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque el enemigo, Señor, se ha levantado contra la iglesia, se ha levantado contra los creyentes, Señor. No solamente el enemigo, Padre. El enemigo está aún dentro de las iglesias, Señor. Dentro de las organizaciones religiosas, Señor. Que por causa de un premio material, Señor, sacrifican hasta tu palabra, Señor. Oh, Padre Santo, ayúdanos a serte fieles en todo sentido, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Aleluya, gracias, Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta el próximo jueves. Amén.